Si nos apoyas, Angie, para orar, por favor, hija. Bendito Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien esté aquí presente, Señor, hablándonos, Señor, ayudándonos, Señor, en todo lo que necesitemos, Dios. Ponemos a tu disposición nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Dios, que sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para nosotras, Dios. Bendecimos a cada una, Señor, de las que estamos aquí reunidas, Señor, pero más aún bendecimos tu nombre, Señor, porque por ti, Señor, por ese amor, por esa hambre de ti, Señor, es que estamos presentes, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que se haga tu voluntad en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, voy a poner un canto y me dicen si se escucha, por favor. Sí, sí, escucho. Sí, pastor. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes ni los vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está y yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que
en la prueba o tempestad. Sé que Cristo irá conmigo. Sé que Él guarda mi bondad. Muchas cosas yo no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Muchas cosas yo no comprendo de mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Bueno, perdón, la voy a parar porque está un poquito larga. Y y bueno, el día de hoy vamos a ver ya nuestra lección 9 y habla precisamente de sobre el futuro, para planear precisamente para el futuro. Entonces, ay, perdón, me equivoqué, esa no es. Permítanme. Entonces, no sé si alguien hizo su tarea, a ver si se acuerdan cuál era la tarea que teníamos pendiente. ¿Quién la hizo? Sí, que era ver nuestra vida, ¿no? Ah, Y esa. todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Ah, ok. Bueno, entonces esa la vamos a dejar para cuando acabemos la lección. Y quien quiera compartirnos, acuérdense que no era hablarnos sobre todo lo que escribieron, sino que era leer una frase en la cual ustedes resumían así como que cómo habían visto la mano de Dios en toda su vida. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que se llama paso 9, planear para el futuro. Estamos viendo que cada sección consta de 3 pasos y en total son 12, o sea que ya nos falta menos para terminar. Y una de las cosas que vamos a ver aquí en nuestra lámina el día de hoy es precisamente que caminar con el Señor o ahora sí que caminar con Dios implica una profunda confianza. Es decir, lo cual no siempre es fácil, no sé todos los que están aquí presentes si les ha sido sencillo depositar toda su confianza en Dios. No es algo que sea sencillo, no es algo que sea fácil. Pero nuestra fe precisamente se combina con la experiencia a lo largo del tiempo para hacerlo posible. Es decir, nosotros seguimos confiando, seguimos creciendo en fe de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado en nuestro caminar con Dios. Por eso es que entre más tiempo nosotros tenemos en el Evangelio, entre más hemos caminado en el Señor, nuestra confianza se va volviendo más sólida, nuestra fe se va cimentando más en el Señor. Entonces, al mirar hacia el futuro, vamos a hablar ahorita aquí de un personaje que es David, y cita en el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, David era un hombre que él había experimentado a Dios, y él lo dice aquí en este versículo, y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque él lo había experimentado. Él había pasado, al igual que muchos de nosotros, muchas situaciones difíciles, luchas. Él, cuando yo estudiaba el libro de los Salmos, él enfrentó situaciones más difíciles, yo creo que incluso muchos de nosotros, ¿no? Esos enemigos eran
reales, eran físicos. Recuerde cuando él estaba siendo perseguido, cuando él estaba siendo atacado por enemigos físicos, o sea, realmente la vida de David estaba en peligro. Nosotros a lo mejor tenemos luchas espirituales, oposiciones, otro tipo de situaciones, pero en el caso de David, él vivió momentos en los cuales literalmente podía perder la vida. Entonces, en medio de todo eso, él decidió poner toda su confianza en Dios, toda su confianza. Por eso dice que él podía contar con Dios. Por eso usted lee los salmos. En muchos de esos salmos se refiere a Dios como mi Dios, como mi Señor, eh, como mi roca. Porque él lo pudo experimentar, él lo estaba experimentando. No lo estaba diciendo porque lo aprendió de oídas, no, él lo vivió en carne propia. Por eso es que él podía decir todo esto. Entonces, otra de las cosas es que David siempre se puso por completo en las manos de Dios. Él puso toda su vida en las manos de Dios. Aun cuando él llegó a cometer pecado contra Dios, aun cuando él tenía derrotas o victorias, él siempre puso su vida en las manos de Dios. Y al igual que el apóstol Pedro, innumerables otros a lo largo de la historia de la Biblia, se va a dar cuenta que también aprendieron a poner su vida en las manos de Dios. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Y usted está dispuesto a confiar en el buen pastor para todo lo que depare esta vida y a seguir confiando en él por la eternidad? Porque si no estamos dispuestos, como dice el pastor, mejor vámonos a dedicar a otra cosa. Esa es la verdad. Tenemos que aprender a depositar toda nuestra confianza en Dios. Y ciertamente, como veíamos ahorita a lo mejor en este canto, de repente van a haber temores, van a haber situaciones, porque la reedificación es un trabajo orientado a partir de ahorita y desde que casi que empezamos era hacia el futuro. Entonces no es sencillo, no es nada sencillo. Es un proyecto que planeamos y que con la ayuda de Dios lo vamos a ir llevando a cabo. Entonces, por eso hay quien piensa que en el proceso de reedificación deberíamos hablar primero del futuro, cuando en realidad todo en el pasado y en el presente nos acerca precisamente a lo que llegaremos a ser. Por eso de ahí la importancia de la tarea. De hecho, el futuro a menudo se ve con mayor claridad cuando analizamos nuestro pasado. Es decir, no sé ahorita, les vuelvo a repetir después de la grabación, si quisiera que me hicieran cómo les fue en cuanto a plasmar su tarea. Digo, al menos digo yo de manera personal, creo que fue grata en el sentido de darme cuenta desde otra perspectiva cómo el Señor siempre ha estado ahí. El Señor siempre ha estado en cada etapa de mi vida. Y muchas veces cuando miramos hacia el pasado, cuando estamos empezando ese proceso de reedificación, miramos hacia el pasado, pero como con ese dolor, con ese sentimiento de poderlo decir de esta manera, de como de conmiseración, de resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos hacia el pasado, buscando encontrar a Dios o cómo Dios estuvo obrando ahí en nuestras vidas, realmente lo vamos a apreciar de una manera totalmente diferente. Entonces, sin embargo, no debemos olvidar que la esperanza en el futuro nos da propósito y dirección mientras experimentamos los altibajos de la reedificación en el presente. La primera carta de Pedro, de hecho, demuestra esta dicha verdad. Entonces, Pedro va a hablar de esa futura herencia en Cristo en sus cartas. Vamos a leer solamente dos citas, primera de Pedro 1:4 y primera de Pedro 2:21. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y 2:21, por favor. Sí, sí, Vania, si la tienes tú. Sí, sería, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La primera cita que nos leyó Angie, y que nos hizo favor de leer, aquí está hablando Pedro a gente que no se encontraba en ese momento en su hogar, eran expatriados. Sin en cambio, Pedro les está hablando en cuanto al futuro, que había una herencia en Cristo, que a pesar de la persecución, el sufrimiento, incluso la muerte, el apóstol les recuerda que siguen a un Salvador resucitado que promete vida eterna, que es la cita que nos leyó también Vania. En el capítulo 4:7, igual si lo tienes por ahí, Angie, por favor, ahí va a mencionar el fin de todas las cosas para que sean conscientes de que el plan de Dios va más allá de los sufrimientos actuales. ¿Sí? Por favor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Porque bueno, todos los sufrimientos o padecimientos que estemos pasando en este momento, luchas, pruebas, etcétera, etcétera, todo eso en algún momento va a dejar de existir. Lo más importante nuestra mirada debe estar siempre enfocada en nuestro futuro. ¿Con quién? Con el Señor. Hacia allá tenemos que mirar siempre, hacia esa vida eterna, hacia donde el Señor nos quiere llevar, a esas moradas junto con Él. Y aquí va a haber una pregunta de reflexión, esa está en Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Igual si lo tiene por ahí alguien que lo lea, por favor. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Gracias, hermana Hortensia. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿a qué pruebas actuales se enfrenta mientras reedifica? Esa es una pregunta que cada quien se va a contestar. ¿Cómo le ayuda a saber que Dios tiene un plan? Es decir, que todo lo que estemos pasando en este momento es con un propósito. ¿Y de qué manera la esperanza en el futuro ayuda a su perspectiva en el presente? Esas son preguntas que quiero que se hagan ahí, que mediten, que reflexionen, porque sí es muy importante que puedan poner o que podamos poner nuestra mirada en Cristo, entendiendo que todo lo que pasa en nuestras vidas, en este presente, tiene el control. El Señor sigue estando en control y que todo es para los planes o propósitos que Él tiene en un futuro para con cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí, considera, el futuro en oración. Si ven ahí su lámina, ¿verdad? Dice, también considerar el futuro en oración también nos ayuda a mantener nuestros planes. Igual si alguien tiene por ahí Santiago 4:14. ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios conoce y que es soberano sobre toda la vida, pero al mismo tiempo somos muy conscientes de nuestros propios límites. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ignoramos. Por eso es bien importante considerar nuestro futuro siempre en oración. ¿Ok? ¿Quién tiene Santiago 4:14, por favor? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ciertamente no sabemos, honestamente no sabemos si, si vamos a llegar al término de este día, si el día de mañana vamos a despertar, si en un año, y eso no quiere decir que seamos personas negativas, no, simple y sencillamente
Nosotros desconocemos lo que va a ocurrir con nuestras vidas, no lo sabemos. Nuestro conocimiento en cuanto al futuro está limitado, muy limitado. Y en lugar de conformarnos con un futuro incierto, estamos llamados a planificar y a esperar. Pero como lo acabamos de ver, todo esto es en oración. Todo esto es en oración. Necesitamos planificar como con un asterisco indicando que solo si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso viene ahí en el versículo 15. Si lo quieres leer también, por favor, ahí mismo en el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si usted lee con detenimiento ya y con calma ese pasaje de Santiago, se va a dar cuenta que ellos no estaban tomando en cuenta a Dios en cuanto a sus planes. Y aquí la invitación de parte de Dios para nosotros es precisamente esa, poderlo tomar en cuenta. Si nosotros decimos que Él es nuestro Señor y que Él es el que gobierna nuestras vidas, Él debe de estar involucrado en todos nuestros planes, en todas nuestras decisiones. De esta manera también somos sabios al reconocer que incluso parte del trabajo de reedificación que estamos haciendo ahora puede ser temporal. No sabemos si habrá más finales, más desafíos o incluso más pecados que destruyan lo que estamos tratando de edificar en estos momentos. Es decir, el proceso de reedificación, el proceso de caminar con el Señor, vamos a tener días muy buenos y van a haber días que también van a parecer días malos, ¿no? Van a haber días en los cuales vamos a tener victorias y días en los cuales habrá derrotas. Van a haber días en los cuales vamos a tener todo el ánimo y días en los cuales vamos a tener desánimo, pero aún en todo eso, Dios sigue estando ahí. No se trata de nuestro ánimo, no se trata de lo que nosotros estemos sintiendo. Dice ahí mismo, para el cristiano no todo lo que tiene que ver con el futuro es incierto, incluso en nuestra reedificación. Hay un trabajo en el que podemos invertir y que durará por toda la eternidad, que incluye el trabajo de arrepentimiento y vida santa, junto con el servicio abnegado a los demás. Eso se lo vuelvo a repetir porque es bien importante. Este proceso dentro de la vida del cristiano no es que solamente cuando empezamos o cuando tocamos el capítulo de arrepentimiento solamente era para ese paso, no, eso es algo ya de continuo en nuestras vidas. Es un trabajo de continuos de todos los días de arrepentimiento, de una vida santa, de un servicio abnegado a los demás. La elección es nuestra. Pablo dice que podemos construir con oro, plata, piedras preciosas o maderas en hojarasca, y que solo al final de nuestros días, es decir, en el futuro, se hará evidente el mérito de nuestro trabajo. Entonces, por favor, si alguien tiene por ahí 1 Corintios 3, 12 al 13. Yo. Sí, Vania, por favor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Y bueno, mira, aprovechando, quiero hacerles un pequeño comentario de algo que estoy leyendo de un libro de John Piper, donde él explica que muchas veces nosotros hacemos lo siguiente. Dios nos pide hacer algo, ¿no? No sé, hacer una buena obra, ayudar a alguien, lo que usted le quiera poner ahí. Y nosotros lo hacemos, pero no lo hacemos como con esa alegría o con ese gozo. Lo hacemos porque sabemos que es lo correcto y pensamos que estamos bien delante de Dios porque lo llevamos a cabo. Y yo no había reflexionado en lo siguiente. John Piper dice que cuando nosotros lo hacemos de esa manera estamos pecando delante de Dios, porque no hay alegría y porque no hay gozo en esa obediencia. Entonces, se lo quiero comentar solamente así para poder un poquito ampliar más esta parte, donde habla de nuestro servicio abnegado y sobre todo el hecho de que nuestras
obras en algún momento van a ser probadas. Debemos tener cuidado de no caer en la clase de perfeccionismo que convierte el trabajo que hacemos en una especie de actuación. Permítanme tantito. En una especie de actuación. Sí siguen viendo la lámina, ¿verdad? Sí, Ah, ok, gracias. Es que aquí se me había ido la lámina. Que convierte el trabajo, debemos tener cuidado de no caer en la clase de perfeccionismo que convierte el trabajo que hacemos en una especie de actuación, con la intención de ganarnos el favor de Dios. Por eso quería comentarles eso, porque a lo mejor pensamos, no, pues es que Dios ya se dio cuenta que lo hice, ¿no? Casi casi a pesar de mí. Y Dios nos dice, como se lo vuelvo a repetir, lo que yo estaba leyendo conforme a lo que nos dice John Piper, pues eso es pecado, porque no se trata solamente de hacer lo correcto, sino se trata de hacerlo con esa alegría, sabiendo que estamos obedeciendo a Dios. Eso no es lo que Dios quiere, no el tipo de trabajo que le agrada, no, el tipo de trabajo que le agrada comienza en el corazón, incluso si cometemos errores en el proceso, como dice el salmista en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cuál era el consejo que nos daba John Piper en este libro? Primero, precisamente el ser honesto delante de Dios y decirle cuál es nuestra situación, cuál es la condición de nuestro corazón. Otro de los puntos aquí dice que también tenemos la seguridad de que Dios nos cuida en esta vida y en la siguiente. Mateo 6:34 dice, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Es decir, el Señor ha cuidado, si ustedes se dieron cuenta de nosotros en el pasado, nos está cuidando hoy en este presente y el Señor lo seguirá haciendo en el futuro. Eso es algo que debemos de tener bien grabado y bien presente en nuestro corazón. Un hermano y amigo nos dijo en una ocasión, si el Señor cuidó de nuestras vidas cuando no le conocíamos, cuanto más nos va a cuidar el día de hoy que somos sus hijos. Entonces, debemos de tener precisamente esa seguridad, lo que significa que podemos afrontar el futuro con confianza y determinación. Y por eso es que en esta cita en Mateo 6:34 el Señor nos dice que no tenemos por qué preocuparnos. En cambio debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y Él proveerá el resto, que está en el versículo 33, igual ahí de Mateo 6. Entonces aquí viene otra pregunta más de reflexión. ¿Qué nos preocupa? Y esa es otra parte de la tarea. Haga una lista de sus preocupaciones. Ahora ore sobre cada una de ellas y pídale a Dios que le indique cómo buscar su reino y su justicia en esos asuntos. Y bueno, creo que muchas veces nos llenamos de miedo, de incertidumbre al futuro. Y hace rato estaba yo viendo un programa en la televisión y decía, estaba así como que aconsejando, era un psiquiatra a una joven, ¿no? Y le preguntaba lo siguiente, y yo la tomé para mí, ¿no? Porque decía ella estaba así como que dando por hecho muchas situaciones en cuanto al futuro. Y él hace la siguiente pregunta, dice, ¿son hechos o emociones? Entonces, yo creo que muchas veces eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros en cuanto al futuro, ¿no? A lo mejor estamos considerando situaciones como si ya fueran reales y cuando la realidad es más bien son nuestras emociones, ¿no? Tenemos miedo de lo que vaya a ocurrir, tenemos miedo, inseguridad, incluso hasta me atrevo a decir que dudamos de que Dios vaya a estar ahí con nosotros en ese futuro, ¿no? Que Dios nos vaya a sacar adelante. Entonces viene como nuestro examen, como cada semana, dice, ¿qué me alegra? ¿Qué me alegra el día de hoy? El saber que el Señor tiene en control mi futuro. ¿Qué es lo que me entristece? Pues a lo mejor el darme cuenta que no he depositado toda mi confianza en Él. ¿Qué pecado necesito confesar?
Pues precisamente ese, que muchas veces ha habido incredulidad, ¿no? De parte mía. ¿Qué actos de arrepentimiento puedo hacer? ¿En quién he estado pensando? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué puedo dejar pasar? Y bueno, viene aquí como nuestro versículo para reflexionar. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:7. Y por último viene una oración. Dice: Señor, solo tú conoces mi futuro. Confieso que a veces prefiero caminar por vista en lugar de por fe, con la certeza de lo que hay a la vuelta de la esquina. También confieso que, aunque no conozco el futuro, a veces vivo como si lo conociera, confiando en mis planes en lugar de en ti. Perdóname por cualquier orgullo o arrogancia. En lugar de poner mi confianza en el futuro, ayúdame a confiar en ti y en tu bondad. Amén. Entonces, mire, como quedan pocos minutos, vamos a salir y volvemos a entrar para revisar la tarea. ¿Sí? Sí, Entonces, nada más para antes de salirnos todos, si puede orar mi hermana Hortensia para terminar, por favor. sí. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por este grupo, Señor, que tú tienes, Señor, aquí delante de ti, Dios. Gracias, Dios, porque sé, Señor, que cada uno, Señor, ha venido experimentando cosas contigo a través de estos estudios, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que no ha sido fácil el caminar contigo, Dios, pero sabemos, Señor, que tú también, Dios, has hecho algo en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tal vez, Señor, todavía no somos lo que tú deseas, Dios, pero ya no somos, Señor, aquellas personas que comenzamos, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando a través de estos estudios, Señor, a través de estas preguntas. Dios, tú sigues, Señor, limpiando, sacando, Señor, todo aquello que nos estorba tener una mejor comunión contigo, Dios. Te lo pedimos, Señor, en tu bendito nombre. Amén. Amén. Y bueno, creo que se me había olvidado decirles esta última pregunta, que es la que vamos a también trabajar. Cuando piensa en el trabajo de reedificación de su vida, ¿qué le preocupa más? ¿El pasado, el presente o el futuro? Mientras explora a qué se debe ello, considere si está dedicando demasiado tiempo a pensar en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces es importante esto. ¿Ha experimentado la presencia de Dios en el presente? ¿Por qué sí o por qué no? Recuerde lo que veíamos en las lecciones anteriores. Cuando tenemos exceso o pensamos demasiado en el pasado, esto nos puede ocasionar depresión. Cuando estamos muy enfocados en el presente, puede producirnos estrés. Y si estamos pensando demasiado en un futuro, eso puede producirnos ansiedad. Entonces, volvemos a entrar, por favor. Sí.